Es un momento especial que todos vivimos. Es un momento en nuestras vidas en el que Dios llama nuestra atención de alguna manera usando cualquier cosa, circunstancia, persona, etcétera, ¿no es cierto? Después Él se revela a nuestras vidas y es en ese punto en que sabemos que Él es real. Y después nos hace la invitación. Ahora, ¿qué hacemos? Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Todo era contrario, todo era adverso, es más, no había recursos, realmente era, diríamos, imposible, ¿no? Hemos sido llamados nosotros a través de los dones que Él tenía. ¿Verdad? Descubrió dones en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que también hay que prestar atención dónde Dios nos pone y en qué ambientes nos pone. Bienvenidos al podcast de los Hermanos del Trueno. En este espacio vamos a tocar temas de importancia y relevancia de nuestra fe cristiana para todo aquel que desea crecer, apasionarse más por Jesús. En este nuestro primer episodio lo hemos titulado ¿Cómo descubrir nuestro llamado? Vamos a hablar temas en relación a qué es el llamado, qué es el propósito y también cómo alcanzar ese destino en Dios. Antes de comenzar, nos vamos a presentar para todos aquellos que no nos conocen. Yo soy Mauricio Soy Cristian. Vargas y nosotros somos los Hermanos del Trueno. Venimos sirviendo al Señor ya más de 10 años. Somos los pastores principales de la congregación Jesús es el Rey en La Paz, Bolivia. Y nuestra pasión es conocer más a Cristo y dar a conocer a los demás a Jesús. Realmente esa es nuestra pasión. Y bueno, arrancamos ya el podcast y la primera pregunta que vamos a empezar a comentar es qué significa o qué es el llamado. ¿Qué es el llamado? Sí. ¿Qué es el llamado, no? Y es algo que, bueno, muchas veces crea confusión y el día de hoy queremos traer un poco de claridad para que tú entiendas qué es eso que se escucha en en las iglesias, en las prédicas, de llamado, tu llamado, pero qué realmente significa eso. Bueno, debemos empezar entendiendo que el llamado es un evento glorioso, es un evento en el que Dios llama nuestra atención de alguna manera, Él nos llama la atención y se revela a nuestras vidas como Dios, ¿no? De alguna manera podemos saber que Dios es real, está vivo y seguido a eso nos hace una Sí. invitación de seguirlo, una invitación de empezar un nuevo camino, una nueva vida con Él. Cierto, y es algo que tú estás diciendo bastante importante, que dentro del llamado es interesante que Dios siempre toma la iniciativa, ¿no? Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y si bien a veces la gente piensa allá afuera que, bueno, vine y encontré a Dios, cuando en realidad no fue así, ¿no? Sino que el Señor nos encontró a nosotros y Él tomó la iniciativa en cada momento. Así es. Así es. Y este momento glorioso que describimos, el llamado, empieza con ese llamado de atención. Son esos, en esas, él puede utilizar circunstancias, tal vez una enfermedad, un desierto, una tribulación, una prueba personal, una relación sentimental fallida, no lo sé, pueden ser un sinfín de circunstancias, personas, pero Dios utiliza eso para llamar nuestra atención. Y es ahí cuando de alguna manera pensamos o decidimos, ¿por qué no buscamos al Señor? ¿No será que Él me puede ayudar en medio de esto? ¿No será que Él me puede marcar tal vez una dirección, una salida a todo lo que estoy viviendo? Y de esa manera, en este llamado, ¿verdad? Lo primero es que Él está atrayendo, llamando nuestra Sí, atención. cierto. No es cierto, y cuando vemos en la Biblia bastantes personajes que si bien ya tenían una vida hecha, una vida más formada, como el caso de Pedro, que incluso estaba casado, tú te acordarás también, Abraham ya tenía sus bienes, su familia, Moisés, o sea, ya tenían el rumbo de su vida como que trazado aparentemente, pero es como que Dios irrumpe en medio de su circunstancia y les llama la atención, ¿no? En el caso de Moisés le presenta una zarza que no paraba, no dejaba de consumirse, y Moisés ya de avanzada edad era evidente que le llama la atención y va a ese encuentro donde Dios le habla. ¿No? Tal vez, no sé si te acuerdas de Pedro, hubo ese momento de la pesca milagrosa, él ya estaba con un casado, algunos dicen que tenía hasta un emprendimiento de las barcas, que pescaba, una vida hecha y derecha, pero encuentra una pesca sorprendente, milagrosa, y en ese momento conoce a Jesús, ¿no? Sí, así es.
El caso de Pedro me parece me resalta mucho porque miren, llama la atención Jesús de Pedro a través de una instrucción de que pesque, nuevamente eche las redes para pescar, siendo que Pedro había intentado toda la noche, ¿no? Guau. Pero de manera sobrenatural, no, esta vez logra pescar, ¿no? Y fue algo así que llamó la atención de Pedro. Y en medio de todos los maestros de la época, Pedro reconoció que él no era un maestro más, sino que él era el Mesías, ¿no? Entonces ahí está el llamado, esta experiencia que vivimos con el Señor, que empieza en el momento en que Él llama nuestra atención de alguna manera. Pero no queda ahí, Sí, porque lo siguiente que sucede es que Él se revela a nosotros, así como lo hizo con Pedro, ¿no? Y Pedro lo reconoció y dijo, wow, y se postró, cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Por qué? Porque reconoció que quien estaba frente de él era Jesús, era sí, Dios. la Biblia dice, ¿te acuerdas en ese momento? Y Pedro se llenó de temor y cayó sobre sus rodillas. Realmente tenerlo a Jesús de frente, no sé si te acordarás cómo Dios nos llamó la atención nuestra, ¿no? Cómo Dios en su momento, por solo misericordia y gracia, nos trajo a este lugar que podemos compartir y tal vez liderar, pastorear una iglesia, ¿no? Y yo creo que Dios nos llamó la atención desde muy jóvenes y Él hizo algo bien grande, ¿no? Sí, definitivamente, si estamos en este caminar es porque ese encuentro marcó nuestras vidas, ¿no? Ese encuentro no es algo que puede producir un hombre, una congregación, no, no, sí, es algo muy personal, es un encuentro en el que cada uno de nosotros tiene con Jesús. Y lo hermoso de esto es que Él propone esto, Él va a nuestro encuentro, así como lo hizo con Pedro. Fue Jesús a interceptarlo en esa noche donde no habían pescado nada. Entonces, Jesús, se presenta a nuestras vidas y se revela, ¿no? Y es ese momento en el que no podemos ser indiferentes, pero no queda solo ahí, Sí, sino que después de que Él se revela a nuestras vidas, Él nos hace una invitación. Él nos hace una invitación, así como le hizo a Pedro. Eh, sí. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, ¿no? Entonces, mira todo lo que estamos hablando. El llamado es esa experiencia donde Él nos llama la atención, donde Él se revela a nosotros como Dios y además nos hace una invitación para seguirlo. Ese punto es importante porque muchos pueden tener a Jesús enfrente, pero es cierto lo que dices, hace una invitación, ¿no? Y la invitación tiene la opción tanto de ser aceptada como también de ser rechazada, de declinar la invitación, ¿verdad? Así como cuando nos invitan a algún evento o a algún acto social, yo no sé, pero tenemos la opción de nuestra parte de ejercer ese libre albedrío, ¿verdad? Esa decisión propia de decir sí, acepto o no acepto, ¿no? Y yo creo que en ese punto muchos se quedan cortos, porque a pesar de ver el milagro tremendo o cómo Dios está delante de ellos, muchos, son indiferentes ante esa invitación. Es más, me acuerdo un pasaje que estaba en Mateo 22, que es justamente la historia de que Jesús hace una parábola haciendo referencia al reino de los cielos, no sé si te acuerdas, cuando él dice: "El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una boda para su hijo, invitó a muchas personas, había muchos convidados, manda a los siervos, traigan a los que están invitados, y cuando van afuera a traerlos, resulta que los invitados no querían entrar, sino que rechazan la invitación y ponen excusas como que estoy en mi labranza, estoy en mis negocios, estoy ocupado, no tengo tiempo. Y el rey se enoja, entonces vuelve a enviar otros siervos y estos siervos al ir a traer a la gente son enfrentados, hay una pelea, una riña y hasta que matan incluso a los siervos, ¿no? Y se enoja tanto el rey en esta historia que Jesús cuenta que al final dice, bueno, ya nadie quiere venir, agarra a los que tienes en la calle, tráelos a los que están en el camino y que vengan a las bodas y llenemos este lugar porque he preparado algo. ¿No? Y al final termina con esa frase bastante conocida, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Y yo creo que eso ilustra un poco cómo Jesús abiertamente, Él no hace excepción de nadie, yo creo que Él nos invita a todos, pero está en nosotros decidir aceptar esa invitación de ser parte del reino de Dios. Sí, muy cierto. Efectivamente, Él nos llama a todos, nos invita a todos. Pero Él no va a obligarnos, Él va a esperar de nosotros una decisión, ¿no? Y esa decisión determina si realmente vas a empezar a llevar una vida en que todo ya va a girar en torno a Dios. Y acá quiero mencionar algo que es parte incluso de mi testimonio, ¿no? Porque, bueno, yo
Yo muy desde chico tenía mis propios sueños, mis propios anhelos, tú sabes, era un apasionado de la pelota, me gustaba jugar al fútbol, mis sueños en ese tiempo era llegar a ser jugador, o por lo menos eso era lo que alcanzaba a soñar o lo que había dentro de mí. Pero pasaba el tiempo y para mis papás, y ahí mira qué importante la familia. Para la familia no era tan relevante ese sueño, es más, lo consideraban como una pérdida de tiempo o simplemente un hobby, Sí, ¿no? yo estaba ahí. Y me pedían que solo estudie, me esfuerce y buenas calificaciones y lograr una carrera. Bueno, entonces mira cómo la familia en algún punto, ¿verdad? Me impuso un propósito, ¿no? Y por buenos años de mi vida, mi propósito fue lograr algo, ¿no? Conseguir algo. A los 21 años ya salí profesional, 23 posgrados, ya trabajaba, un cargo importante, un salario bien considerable para alguien que viene de una familia humilde y todo tremendo. Y en esa etapa de mi vida también vuelve a cambiar las cosas. Ya no era la familia imponiéndome un propósito, sino que ahora era la sociedad, el entorno, los amigos, lo que esperaban de mí, si tengo algo, o cuánto genero, y etcétera, ¿no? Lo que tengo, lo que puedo comprar. Y sin darme cuenta, la sociedad me introdujo Mm, me indujo a un propósito, ¿no? Esta carrera de la vida donde que uno quiere buscar éxito, logros, etcétera, ¿no? Y con esto quiero resaltar que mira cómo a veces nuestros sueños no necesariamente son el propósito de Dios, nuestros sueños personales. Cómo muchas veces la familia puede imponernos un propósito en la vida, ¿no? Cómo a veces también la sociedad, la cultura, el entorno nos puede también dirigir o inducir a seguir un propósito, ¿no? Y en ese punto estaba Pedro. Pedro estaba ahí cuando se encuentra con Jesús y tiene ese llamado, ¿no? Y Pedro, casado, ya tenía toda una familia, seguro que había intereses familiares, se dice que era dueño inclusive de la barca, ¿no? Los historiadores enseñan eso, entonces probablemente hasta era un empresario que daba empleo a los demás pescadores. O sea, imagínate, había pasado con todo eso, pero ahí Jesús le hace este llamado y Pedro toma la decisión de migrar todos sus otros propósitos a que ahora su vida gire en torno a Dios. Creo que esa es la respuesta. sí, sí. No sé si te acordarás en ese momento que, como tú dices, estás bien enfocado en tus cosas, ¿verdad? Evidentemente yo soy tu hermano mayor y nos llevamos por cierta diferencia de años. Y yo podía notar que tú estabas afanado en tu trabajo y te iba muy bien en todo eso, ¿no? Pero cómo Dios hace las cosas que en ese momento yo, todavía adolescente, 16 años, Dios, primero lo que hace antes de volverte a traer al camino, que tú ya conocías a Dios antes, sino que Dios toca el corazón de nuestro papá, me llaman a mí para tocar en una congregación, en el teclado, y algo empezaba Dios ahí a entretejer ahí a escondidas detrás de cámaras, pero yo me acordaba que tú estabas bien metido en tus cosas, y yo te decía: "¿Por qué no vienes a la congregación?", porque yo ya estaba sirviendo algunas semanas, yo te decía: "¿Por qué no vienes a la iglesia y me escuchas al menos tocar?", ¿verdad? Y yo me acuerdo tus reacciones que eran como que: "Nada, en su tiempo será, cuando Dios quiera". Y era tal vez esa lucha, ¿no?, que tú tenías de: "¿Qué hago? ¿Dejo tal vez lo que me está yendo muy bien, las cosas que estoy haciendo por Dios?". Y yo notaba ese tipo de pelea, ¿no? Tal vez para mí en esa edad yo no había alcanzado tantas cosas porque era muy joven, pero sí Dios me usó, yo creo, para traer a la familia, a ti, una vez más al reino, a las cosas de Dios, ¿no? Y ahí te hizo girar un poco más tus prioridades. Sí, es verdad. Como bien enseñábamos, el llamado implica cuando Dios atrae tu atención de alguna manera, ¿no? Y definitivamente Dios te usó de alguna manera para volver a mirar a Dios y encontrarnos nuevamente con Él, ¿no? Y responder ese llamado, ¿no? Definitivamente. Y bueno, vamos avanzando para ir cerrando algunos puntos. El llamado, recuerden, es un momento especial que todos vivimos, es un momento en nuestras vidas en el que Dios llama nuestra atención de alguna manera usando cualquier cosa, circunstancia, persona, etcétera, ¿no es cierto? Después Él se revela a nuestras vidas y es en ese punto en que sabemos que Él es real y después nos hace la invitación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Decidimos seguirle o no? Mm, Y ahí la respuesta está en nosotros, amén. ¿no? Y ahí se podrían dar diferentes casos, ¿no? Que la palabra nos enseña, porque muchos responden de manera diferente. Un caso que viene a mi mente es el del joven rico, ¿verdad? Esta persona que tenía todo,
Es más, viene con cierto grado de orgullo delante de Jesús y le dice: "Yo ya he cumplido todo, maestro, yo ya alcancé muchas cosas. ¿Qué más me falta para heredar la vida eterna?". Tal vez con cierta arrogancia, ¿no? Le viene a hablar a Jesús. Y Jesús sabía lo que necesitaba dejar, ¿no? Y le dice: "Deja todo, vende tus bienes, entrégaselo a los pobres y sígueme", ¿no? Esa pregunta, una vez más la invitación se le extiende, pero la palabra cuenta que el joven rico se entristeció porque tenía muchos bienes, ¿no? Entonces, lo que nos enseña que muchos son llamados, es cierto, pero no todos dicen sí, no todos dicen sí, ¿no? Y tal vez otro pasaje de otro de estos temas que es importante aclarar, que muchos predican que hay 2 tipos de llamado, ¿no? 2 tipos de llamado, diferentes llamados, un llamado a la salvación y otro llamado ya a servir, otro llamado al reino de Dios, o a ministrar, al ministerio, y le añaden más llamados, llamados en todo el trayecto de nuestra vida cristiana, cuando no son tantos llamados, sino que solo uno, ¿no? Solo uno. Lo triste es ver que muchos sí aceptan a Jesús como Señor y Salvador, pero después lo ignoran, ¿no? Sí. Dejan vuelven a sus quehaceres, ya pensando que creen en Dios y que los bendice, pero se olvidan de Él, ¿no? Y lastimosamente esas personas ya no pueden cumplir lo que vamos a enseñar ahora, que es el propósito y después el destino, ¿no? Porque se enfriaron, dejaron a Dios ahí como un adorno nomás, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Y qué sucede cuando respondemos afirmativamente ese llamado, no? Según la parábola que tú mencionabas, que Jesús de las bodas, cuando hace la invitación a todos a las bodas, y los que responden, ¿no es cierto?, hacen lo siguiente, ¿qué es lo que se hace en una boda? Uno se conoce al novio, Sí, porque en ese contexto había invitado a gente que no conocía el novio. Entonces, los que participan, los que responden al llamado, uno, conocen al novio y segundo, disfrutan o participan de la boda, del banquete, de la fiesta, ¿no? ¿Qué quiero mencionar con esto? Que cuando uno tiene esta experiencia de llamado con Dios y uno responde afirmativamente al Señor, lo que acontece es que em, uno empezamos un nuevo estilo de vida, ¿no? De repente ya empezamos a orar más, a buscar más, y esa es una manera de conocer al novio, es una manera de conocer a Jesús, ¿no? Entonces, de repente que cuando respondemos afirmativamente al llamado, estamos con ganas de orar, de leer la palabra y queremos conocer más de este Dios que se nos hizo real, ¿no? sí. Y segundo, participamos de la boda. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera queremos participar de la congregación, de actividades, de ministerios, o sea, somos activos, ¿no? Somos personas que estamos participando activamente en las cosas del Señor. Ya las cosas del Señor ya no son algo de relleno, ya llega a ser algo relevante, ¿no? Y esas son algunas señales, creo yo, de las personas que responden afirmativamente a ese llamado. Cierto, cierto. Y es este llamado que estamos hablando, la palabra dice en Romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, Bien. ¿no? Entonces, si bien, como tú dices, hay personas que activamente se involucran con Dios para construir ese propósito que más adelante lo van a ver cumplido, también hay otras personas que se alejan, ¿no? De Dios. Y a pesar de que se alejan, como dijo David: "¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy aquí, me voy allá, aún ahí estás tú". Y a veces se sigue sintiendo ese peso del llamado, ¿no? Que es como que Dios me sigue llamando, Dios me sigue buscando, Mm, Dios me alejo, pero sí hay algo en mi mm, corazón. Porque yo también creo que dentro del llamado es algo que no va a vencer, ¿no? Que no va a caducar, sino que es irrevocable. Dios no lo va a anular. Él va a seguir siendo bueno hasta tal vez el último de nuestros días, como el caso de Sansón, ¿verdad? Que por un momento se desvió, pero cuando logró alinearse nuevamente, se reconectó con Dios, ese llamado volvió a salir, que siempre estuvo ahí. No, Dios nunca lo quitó. Entonces yo creo que también hay personas que si tú estás escuchando eso y tal vez eres de esas personas que se ha alejado y siente ese fuego en su interior como Jeremías, hay un fuego en mi corazón que no me deja descansar, es posiblemente ese llamado que Dios te está haciendo para que una vez más le respondas sí, ¿no? sí, muy, muy cierto. Y eso nos lleva a concluir que Dios va a ir al encuentro de todos, Amén. sin excepción de ninguno, de personas. Él va a ir a nuestro encuentro y nos va a hacer este llamado. Él va a llamar nuestra atención, Él va a revelarse a nosotros como Dios vivo, real, y también nos va a hacer la invitación. Así que creo que todos vamos a experimentar eso, pero depende de Sí, la respuesta, ¿ok? Y es tan importante el llamado porque creo que el llamado es el inicio de una nueva vida, el inicio de un autodescubrirse, porque no nos olvidemos que después del llamado sigue Él
Propósito. propósito. Ah, Ahí está. El propósito es aquello específico por lo aquello que tú has nacido, lo que tú debes hacer. Es esa asignación divina de Dios por el cual tú estás en esta tierra, sí, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo el llamado puede marcar un inicio, ¿verdad? Pero la idea es encontrar el propósito. Vemos algunos casos, como por ejemplo Pedro, en el mismo momento en que fue llamado, vivió esta experiencia con Jesús, recibió el llamado, también se le reveló su propósito, aunque él no entendía nada en ese momento, ¿no? Se le dijo, tú ahora vas a dejar de ser un pescador y ahora vas a ser un pescador de hombres, ¿no? O sea, mm, mira cómo hay casos en los que sí, hay casos. uno experimenta el llamado y a la vez Dios revela el propósito, pero no siempre es así. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, y no, o sea, no ha sido no es así, ¿no? En la actualidad, porque sería la pregunta del millón, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Para qué Dios me ha creado? Y es cierto, ahora que ya entramos a la parte de qué es propósito, es lo que el fabricante, como el fabricante que es Dios nos creó, nos formó, ¿verdad? Como vasijas en sus manos. Él nos hizo, nos diseñó a tanto detalle que puso hasta nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros gustos, pasiones, porque hay algo que tenemos que cumplir, ¿no? En mi caso personal, cuando yo conocí a Dios, no fue así como Pedro, yo hubiera querido pues que me diga, Señor, ven, sígueme y ahora te haré esto y esto haré contigo, pues sería fácil, ¿no? Nos ahorraría muchos años de búsqueda en Dios, pero yo creo que en la medida que tú vas conociendo a Dios, es en la medida que tú descubres el propósito. O sea, el propósito no es algo con lo que solo te tropiezas, sino que es algo que descubres. Es algo que está en ti, es como abrir un regalo, ¿verdad? Es que Dios ya lo puso en nuestro ADN, lo puso en nuestro ser, en todo lo que somos, y en el transcurso del tiempo, mientras vamos buscando a Dios, Él nos permite abrir ese regalo y descubrir para qué hemos sido creados, ¿no? En mi caso, sí, empezamos con las cosas de Dios, nos metimos a tope, tú sabes bien, somos gente muy trabajadora en Dios, porque sabemos que en el cielo descansaremos, pero aquí hay que trabajar, aquí hay mucho que hacer, y siempre estamos en eso, ¿no? Y fue como lo profético en mi caso se fue abriendo, todo esto de escuchar la voz de Dios, y entendí mucho de mi llamado y de mi propósito específico, cómo Dios me hizo tal vez como con ese diseño profético, con un llamado a esta área para poder, así como dijo Juan el Bautista en algún momento, preparar camino para el Señor, ¿no? Yo creo que el propósito no es algo que lo sabes 100% ahora, es algo que lo vas a ir progresivamente descubriendo, ¿no? Sí. Descubriendo, ¿no? Ahora yo creo que sí he podido descubrir algunas partes de mi llamado, sí siento ya una guía más certera, pero también noto que falta mucho, ¿no? Falta mucho. Siento muy un fuerte llamado en los jóvenes, a la adoración, pero todo gira en torno a una sola cosa, preparar el camino para el Señor, un pueblo bien dispuesto. Yo creo que es el mover profético que Dios puso en mí para que esta generación se apasione nuevamente por Dios. Y yo creo que Dios no hizo por casualidad, porque muchos nos ven y nos ven a nosotros bastante pequeños, o a mí al menos bastante joven. Yo creo que Dios me llamó a ser pastor, a hacer este llamado profético para impactar también a los jóvenes de que siendo joven se puede amar a Dios. Sí. ¿No? Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Hay mucho que descubrir. En tu caso, ¿cómo crees que ha sido? Sí, bueno, definitivamente es algo que se va descubriendo en el Señor, ¿no? Lo vemos también en el caso de Pedro, ¿no? Si bien cuando recibe el llamamiento, ahí Dios le revela su propósito, pero no queda ahí. Más adelante, en otros pasajes, también se le diría a Pedro, tú vas a ser la roca sobre la cual voy a Sí, edificar la iglesia, ¿no? Dándole a conocer más aún de su propósito, dándole a saber que iba a ser un líder dentro de la iglesia primitiva, ¿no? Y vemos cómo progresivamente se va develando en el Señor nuestro propósito, ¿qué debemos hacer? Bueno, en mi caso, definitivamente yo tengo ese llamado con el Señor, toda mi vida empieza a girar en Él, estoy desde que tengo esa experiencia, ese encuentro con Él, respondo afirmativamente al llamado y mi único deseo era conocerlo y participar, ¿no? Así que nos metimos, como bien sabes, a servir al Señor, lo que había que hacer, lo que faltaba, ahí estábamos nosotros metidos porque entendíamos que la obra del Señor era importante, era una ah, forma de participar de lo que él, le interesa, ¿no? De sus sueños de Dios. Pero en medio de todo eso, Dios me da una visión. Dios me da una visión y me muestra un altar, y de ese altar salía un agua que iluminaba todas las tinieblas, y el agua impregnaba a las personas, y Dios me hacía saber que esa era su gloria. Y ahí Dios me habló y me dijo claramente que mi propósito iba a ser
edificar un altar para manifestar la gloria de Dios. Y bueno, eso es lo que vengo haciendo desde entonces. A nivel personal, vengo edificando altar en mi vida a través de los sacrificios espirituales, porque altar lo entiendo de esa manera, un lugar donde hay sacrificio y hay encuentro. Entonces, a nivel personal, con mi vida de sacrificio espiritual, creo que la gloria de Dios se derrama, ¿no? A través de mí para bendecir a otras personas. Lo propio a nivel familiar. Pronto me caso y, y mi objetivo y parte de mi Sí. propósito también será edificar un altar con mi futura esposa, con mi futura familia, para que la gloria de Dios también salga en mi, se manifieste en mi familia. Y es lo que también estamos Estamos haciendo acá a nivel iglesia, a nivel congregación. Lideramos la iglesia Jesús es el Rey, que más allá de iglesia es un altar donde con tanto servicio, sacrificio, ¿verdad? Vemos la gloria de Dios manifestándose, ¿no? Y bendice bien, a cientos de personas. así es. Es mi propósito, ¿no? Que se me fue develado después del llamado. Después de wow. Realmente esto del propósito es la razón por la cual estamos acá, ¿no? Ese es el propósito. Así como podemos dar un ejemplo, cuando Dios nos creó, nos hizo martillos para clavar clavos, y a veces ves al martillo haciendo otra cosa que no sea clavando clavos, y tú te preguntas, y puedes sentir, tal vez eres ese tipo de personas que dicen, no siento un propósito en mi vida, me siento un despropósito, me siento que no estoy sirviendo en nada bueno, un vacío existencial, ¿verdad? Y todas esas cosas. ¿No será que tu propósito no está allá afuera en tus fuerzas y a tu manera, sino está en Dios? Recuerda que si Él te creó, ¿a quién le vas a preguntar? Si un artefacto se arruina, ¿dónde vas a hacer la queja? ¿A quién vas a preguntarle? ¿Verdad? Al que lo fabricó, al que lo hizo, ¿no? Entonces, si tú quieres encontrar tu propósito, yo creo que es clave entender que Dios lo sabe. No pensemos que a nuestra manera tal vez lo vamos a obtener. Y ahora quería que pasemos a esta otra parte que es bastante interesante. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y carrera? Muy cierto. Muy cierto. Antes de entrar a ese punto quisiera, porque seguramente va a haber personas que dicen, wow, ustedes han descubierto su propósito por revelación, Dios les habló, tuvieron sueños, visiones, pero no necesariamente es así. Sí escuchamos casos como el mío tal vez, pero no siempre es así, porque vamos a ver casos en los que gente está descubriendo su propósito, pero tal vez no de esa manera, sino tal vez Dios está utilizando a otras personas para que tú puedas descubrir tu Es cierto, propósito. Es el caso de Pablo. es cierto. Pablo tiene un encuentro, tiene ese momento en que es llamado, ¿no? Pero pasan 3 días, ¿verdad? Para que venga un hombre, Ananías, a decirle su propósito, ¿no? Que era llamar a los gentiles y demás. Vemos un Josué que antes tiene que venir un Moisés, que recibe la guía de Dios, ¿no? Y le revela cuál era el propósito a Josué. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces cuando tú te dejas mentorear, cuando tú entiendes que Dios te conecta con personas, ¿no es cierto? Que Dios las puede utilizar para ir develando, revelando, Revelando. ¿no es cierto? El propósito que tú tienes, ¿no? No siempre va a ser de manera muy espiritual, sueños, visiones, que puede suceder, Dios es así, ¿verdad? Pero también puede utilizar personas. Cierto. Y adicionando a lo que tú estás diciendo, dentro del propósito, las personas llegan a ser bendición para ti, te encaminan, como dices, y también creo que Dios también te va equipando a lo largo de tu vida con diferentes dones, talentos, habilidades, desde habilidades naturales, habilidades, forma, no sé, facilidad de comunicarte, habilidades en el arte, creatividad, cosas que ya están tal vez de una forma, en algunos casos innatas, que ya te pueden mostrar un poco, ¿no? Tu propósito, más o menos por dónde va. Como también el Señor a lo largo del tiempo te pone personas claves, como tú dices, como en nuestro caso fue una persona bastante clave en nuestro propósito, fue nuestro amado pastor Manuel, que en su momento Dios lo usa, lo seguirá usando y lo usó en ese momento para revelar un poco más de lo que hemos sido llamados nosotros a través de los dones que él tenía. ¿Verdad? Descubrió dones en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que también hay que prestar atención dónde Dios nos pone y en qué ambientes nos pone. Es porque es probable que vaya por ahí el propósito, ¿no? Sí, sí. Y algo tan importante que tú dices, Dios nos ha equipado con talentos, habilidades, dones sobrenaturales, ministerios que son herramientas, ¿no es cierto? Y tantas cosas para cumplir este propósito, ¿no? Tú que estás escuchando este video, no vayas a creer que
que te falta mucho, cuando en realidad Dios todo lo ha puesto en ti. Todo está en ti para que puedas cumplir tu propósito. Sí hay temporadas en las que van a venir personas que te deben activar algunas cosas, deben desarrollar otras áreas en tu vida, pero lo cierto es que tienes todo lo necesario para cumplir tu propósito. Has sido equipado de Amén, amén. fábrica Sí, sí. para poderlo lograr. Tú puedes. Sí, sí, es cierto, hemos sido diseñados de fábrica, ¿no? Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, como dices. Y yo recuerdo cuando tú, bueno, imagínate hace 10 años, cuántos años tú tenías, eras mucho más joven, ¿no es cierto? Y claro, Dios te llamaba al ministerio, te llamaba a liderar, y recuerdo las primeras veces que tú salías a la plataforma, ahí si tú sigues nuestras redes sociales de la congregación, vas a verlo al pastor Cristian, Sin hacer bullying, por favor. muy joven, ¿no? Muy joven. Y bueno, mira, le tocaba pararse enfrente de personas mayores, familias, gente, ¿verdad? Incluso, tal vez con mucha experiencia, o en el caminar con el Señor, conocimiento, pero ahí estabas tú, ¿no? Yo te veía joven, pero realmente ahí veía que Dios te había equipado con todo lo necesario para cumplir tu propósito, ¿no? Mm, Así que definitivamente a todos los que nos escuchan, Dios te revela tu propósito, créelo, créelo que te ha dado todo para cumplirlo y lograrlo, sin importar la edad, sin importar lo que digan los demás, sin importar las circunstancias, lo puedes hacer en el nombre de Jesús. amén, 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 amén. Qué tremendo. Bueno, entonces vayamos avanzando y como decía, es bueno también aclarar algunos puntos que hemos aquí puesto como diferencia entre propósito y carrera, ¿no? Y el primer punto que poníamos era, la carrera es algo que se elige, el propósito es algo que se descubre, ¿no? Y es algo que hemos estado ahorita compartiendo justamente, es algo que lo vas descubriendo. En cambio, la carrera es algo que tú eliges, ¿verdad? Muchas personas pueden elegir finanzas, medicina, ser abogados, ser gente allá afuera, en cualquier tipo de vocación que se sientan atraídos, pueden decidir, ¿verdad? Ellos eligen, toman por decisión propia, voy a estudiar tal cosa, voy a emprender, yo no lo sé, ¿no? Pero cuando se trata del llamado, o en este caso el propósito, no es algo que nosotros hemos elegido, es algo que Dios elige por nosotros y y lo vamos descubriendo. Es como que, no, yo sé que tú coincides conmigo que no hemos pensado hacer esto, que nuestros planes eran muy diferentes, pero no lo elegimos, Dios lo eligió, ¿no? En el caso de la carrera fue algo que una persona lo elige, ¿no? ¿Verdad? Muy ¿Qué bien. opinas? Sí, sí. Otro punto para ir aclarando, diferenciando entre carrera y propósito. Carrera es algo natural y propósito es algo sobrenatural, ¿no? O sea, imagínate, en mi caso, mi propósito es manifestar la gloria de Dios. Bueno, dime en qué universidad enseñan eso, dime en qué instituto de formación o qué oficio, qué ocupación, qué vocación me pudiera dar o ayudar a cumplir esto. Definitivamente no es algo sobrenatural, ¿no? Pero sí, la carrera es algo muy natural. De hecho, tú eres ingeniero Bien. financiero, yo soy ingeniero industrial, hemos estudiado también teología, pero bueno, imagínate, son cosas naturales, pero el propósito es algo que va Es mucho más algo allá, que es es sobrenatural. sobrenatural. Amén, es sobrenatural. Otro punto que hemos puesto es que Dios bendice nuestra carrera, lo que hacemos, pero eso es algo natural. En cambio, el propósito es una asignación del cielo para cambiar algo, ¿verdad? Yo creo que la carrera está muy relacionada a lo que hacemos, ¿no? La obra de nuestras manos, ¿verdad? Que Dios la bendice. Podemos desde vender cosas hasta cocinar, yo no lo sé, comercializar cualquier tipo de producto y Dios bendice lo que hacemos porque Él nos ama, porque somos sus hijos. Pero cuando se trata del propósito, es algo, una dirección del cielo, ¿no? Que nos llama, como dices en tu caso, a manifestar la gloria de Dios en algo, en Bolivia, será en diferentes ámbitos, será en algo más específico, ¿no? En mi caso será para preparar a una generación profética en diferentes ámbitos, lugares, no lo sabemos tan a certeza, pero sí es algo que viene del cielo, ¿no? Entonces, eso, si tal vez quisieras hablar de eso un poco. No, efectivamente es una asignación divina, ¿no? No es algo que Mm, uno por iniciativa cierto. escoge, ¿no? O sea, bien decías, uno no, a veces no, ni imagina que pudiera estar haciendo eso, pero por asignación de Dios uno recibe este propósito. Definitivamente es una asignación del cielo. Vamos con otro punto. La carrera es algo que cambia. El propósito no cambia, así es. Cuando tú estás caminando en tu propósito, las circunstancias van a cambiar, las personas van a ir, venir, ¿verdad? Mm,
pero todo puede pasar y todo puede transformarse, cambiar, pero cuando estás caminando en tu propósito, el propósito no cambia, ¿no? Definitivamente es algo que marca un horizonte, que se convierte en aquello que estamos persiguiendo, ¿no? Y no va a cambiar. amén, No cierto. es que Dios te da un propósito hoy y mañana te cambió el Se propósito. arrepintió porque Se arrepintió por no lo hiciste bien, exacto, y se arrepintió y te cambió el propósito. No, muchas veces suceden esas cosas porque en realidad no fue Dios quien te lo asignó, tú mismo te buscaste una asignación o tú mismo te buscaste un es propósito, cierto, es ¿no? cierto, es cierto. Y es bueno ahí porque, sabes la historia de Jesús, su propósito, el propósito de Jesús fue la cruz, fue morir en esta tierra, ¿no? Y como tú dices, venía gente, se iba gente, lo traicionaron, pasó diferentes etapas de su ministerio, pero nada cambió el propósito que él tenía, porque lo tenía claro, ¿no? Entonces creo que el propósito permanece, no es solo emoción, porque muchos pueden, yo creo que esas personas que cambian de propósito cada día, cada semana, hoy soy bombero, mañana seré astronauta, y después seré pastor, y después haré esto, y este es mi propósito. Está bien, yo creo, buscar, intentar muchas cosas, pero que llames propósito algo que cambia tan rápido, creo que no es propósito, ¿no? O no vino de Dios. O no vino de Dios y es tu emoción que le estás dando mucha imaginación ahí. ¿Tú recuerdas cuando empezábamos bueno, la obra de Dios, la congregación? Todo era pues contrario, ¿no? Éramos jóvenes, el único que creía en nosotros era nuestro pastor, que porque había creído la visión que habíamos recibido. Todo era contrario, todo era adverso, es más, no había recursos, realmente era, diríamos, imposible, ¿no? Pero permanecimos en el propósito, ¿no? Fuimos fieles desde el primer momento y han pasado más de 10 años y seguimos permaneciendo Ah, en eso y realmente vemos que el propósito no se modifica y Dios va a ser siempre fiel y va a respaldar los propósitos que Él ha asignado. amén, Él es fiel. Amén. Entonces vayamos avanzando. La carrera se vuelve una plataforma para que tu propósito avance. Wow, este punto es bastante, bastante bueno. ¿Qué es plataforma? Sería tal vez esa carrera en la cual Dios te hace prosperar, te bendice mucho y te pone en una posición de liderazgo, gobierno, autoridad, y que desde ese lugar tú puedas brillar, ¿no? Y tú puedas influenciar a otras personas, como es el caso de José, el caso de Daniel en la Biblia. Mm, Personas que por sus cualidades, dones, lo hacían tan bien que realmente Dios los pusieron en puestos muy altos, ¿no? Y brillaron. Y eso se convirtió en una plataforma para que alcance a más personas, ¿no? Entonces creo que la carrera que Dios nos da es útil, no es que Dios no la usa, sino que en su momento la va a usar como una base para que de ahí puedan despegarse tal vez el propósito, ¿no? ¿Qué piensas? no, definitivamente, definitivamente. O sea, nada de lo que hayas logrado antes de recibir el llamado de Dios es en vano. Dios todo lo utiliza. Si antes de recibir el llamado has logrado tener una familia, bueno, es tu primera plataforma para dar a conocer a Dios, para cumplir tu propósito. Si has logrado una carrera profesional, has logrado un emprendimiento, un negocio, qué sé yo, has logrado establecer un ministerio para el Señor, Mm, qué sé yo, todo Dios lo utiliza como una plataforma, ¿no? Para el cumplimiento de los propósitos, amén. ¿no? Y Lo vemos en la iglesia. sí, Hoy por hoy la iglesia la congregación es una plataforma y vemos cómo personas están siendo levantadas, equipadas, entrenadas y vemos cómo también llegará el momento en que van a despegar también, amén, ¿verdad? amén, así es. Y esa es la idea, ¿no? Lo que hoy por hoy fue una plataforma para nosotros, ¿no es cierto? Mañana le sirve a otros también a que vayan cumpliendo sus propósitos, ¿no? Y yo creo que es bueno tener en el corazón no buscar la plataforma, sino Mm, buscar el propósito en Dios primero, ¿no? Porque la gente que busca la plataforma nos va a ver como escaleras en vez de como líderes, ¿no? Y va a querer treparse encima de nosotros y estar en una posición más alta por ganar, no sé, reconocimiento, ¿no? Y creo que eso está mal también, sí, ¿verdad? sino que el objetivo es que tú encuentres tu propósito en Dios y si es de Dios, Dios lo va a ir abriendo. Mm. Voy con este punto. La carrera es por lo que nos pagan. Propósito es por lo que fuiste hecho para hacer. Wow. Wow. Y eso es tremendo, ¿no? Definitivamente, hasta la fecha, somos personas que trabajamos, que generamos nuestros recursos para poder mantenernos, sustentar nuestras familias, etcétera, Exacto. ¿verdad? Pero eso no condiciona que dejemos o abandonemos el propósito, ¿no? Entonces, eso significa que no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por algún rédito, sino simplemente porque hemos sido llamados para hacer eso. Es el propósito de Dios en nuestras vidas, Amén, ¿no? amén. Es cierto.
La carrera es por lo que te pagan, ¿verdad? En cambio, propósito es por lo que fuiste hecho a hacer. Siempre el propósito va a ser esa pasión. Qué hermoso que puedas combinar tu propósito y en tu propósito también te paguen, que sería lo ideal. Sería lo ideal. Que sería lo ideal, lo que todos anhelamos, ¿no? En algún momento. Y que yo creo que también es bueno aclarar esto, que si bien ahora estamos hablando de muchos temas relacionados a un propósito dentro de la iglesia, como ha sido nuestro caso, es nuestro caso, pero también hay gente que está cumpliendo su propósito fuera de las cuatro paredes de la iglesia, ¿verdad? Que está haciendo lo que Dios le ha llamado ahí en ámbitos muy distintos a lo eclesiástico, ¿no? Que puede ser en gobierno, en la educación, en la economía, en artes, no sé, en diferentes cosas que no tienen que ver tanto con un servicio sacerdotal como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Has tocado un punto muy importante y para esto quisiéramos definir dos cosas, plataformas y ámbitos de acción, ¿no? O sea, plataformas, ¿qué son? Plataformas sería una congregación, digamos, donde puedes ejercer tu ministerio. Plataforma también puede ser una institución, puede ser una organización, una empresa, puede ser inclusive redes sociales, un Exacto. podcast, puede ser, hay tantas plataformas hoy en día y la tecnología está abriendo aún más plataformas, Mm. ¿verdad? Para que personas puedan cumplir su propósito. Pero estas plataformas responden a los ámbitos, ¿verdad? Ámbitos de la sociedad en los cuales impactan o se desenvuelven, ¿no? Y ahí podemos encontrar los ámbitos en los que nuestros propósitos pueden impactar. Puede ser la religión, que es todo lo que es iglesia, ¿verdad? Puede ser educación, puede ser economía, política, comunicación, entretenimiento, salud. Y vemos cómo tu propósito puede, no simplemente, limitarse a estar en una plataforma, en un púlpito, agarrando un micrófono y predicando. Tú Sí. puedes dar a conocer a Cristo y provocar un avance para su reino usando cualquier plataforma, impactando todos estos ámbitos de la sociedad, ¿no? O sea, creo que acá es bueno quitar ese prejuicio de que, bueno, yo voy a servir a Dios y mi vida va a ser dentro de la iglesia. No, no funciona así. Los propósitos del Señor están para impactar todas las áreas de la sociedad, Y ¿no? eso es bueno, porque ahí se abre un poco eso que enseñamos mucho, que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Mm, Es decir, que ahora ya hay tal vez una dualidad dentro del propósito. Si bien antes se creía, si eres llamado a Dios, bueno, te dedicas solo a las cosas de Dios, lo cual hay mucha gente que hace eso, pero también creo que en la actualidad, como es nuestro caso, como tú dices, no solamente estamos acá en la iglesia sirviéndole, trabajando todo, sino que también tenemos nuestra vida secular, si quieres decir, en forma de trabajo, donde ganamos nuestro sueldo, donde hacemos inversiones, donde hacemos emprendimientos, donde nos movemos, porque entendemos que las cosas de Dios no solamente es el sacerdocio, sino también es el reino, ¿no? así Y es. el reino tiene que ver con todo eso, ¿no? Allá afuera ir a conquistar, impactar el mundo de diferentes formas, ¿no? Wow, qué importante. Y bueno, llegamos al punto casi final en el que si estás cumpliendo tu propósito, miren, hemos empezado con el llamado, ese evento en el que Dios nos hace esa invitación a seguirlo, ¿no? Después viene el propósito, el descubrir específicamente qué debemos hacer en esta tierra, ¿no? Así es. Y mientras vamos cumpliendo este propósito, vengo a decirte que podemos llegar a decir como Pablo, ¿no? En 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y es así, cuando tú en esta tierra inviertes y gastas tu tiempo, tus días, tu vida, tus recursos en cumplir tu propósito, entonces estás camino al cumplimiento de tu destino, Este, llegar a la meta. Y ese es el objetivo. Así que mi hermano, no solo es responder al llamado, no solo es descubrir el propósito, sino cumplir el destino que Dios planeó para todos nosotros. y destino sería esa, pues, si queremos definirlo como esa parada final, ¿no? Esa parada final donde hemos concluido el trabajo que nos ha sido encomendado, ¿no? Y podemos decir, como decía Pablo, evidentemente, sino que en ese punto, ¿por qué digo esto? Porque muchos creen que el destino tiene que ver con cosas, con el azar, Mm, con que el universo tiene que conspirar a nuestro favor y nosotros no hacemos nada, no movemos ni un dedo y hagamos o no hagamos, las cosas van a seguir sucediendo. Cuando no es así, creo que Dios nos hizo para colaborar con Él.
Y en esta colaboración nosotros cumplimos, obedecemos a Dios y Él nos ayuda a cumplir el destino, en este caso que Él ya planeó antes de la fundación del mundo para nuestras vidas, ¿no? Entonces no hay tal cosa de que digas, bueno, no voy a hacer nada y Dios por soberanía lo va a hacer. Sí, hay algo que se llama su providencia, ¿no? Que Él tiene un plan divino para la humanidad, para todos nosotros, que lo está haciendo, pero cuando se trata de vidas personales, creo que nosotros tenemos que poner nuestra parte, hacer lo nuestro, ¿no? Que es ese pequeño grano de arena que podemos aportar en el plan de Dios. Así es. Y bueno, de esta manera hemos querido comentar un poco al respecto del llamado, el propósito y el destino. Espero les haya sido de utilidad. Pero antes de finalizar, ¿qué consejos tú darías a alguien que nos esté escuchando, que tal vez todavía o no experimentó el llamado o está por descubrir el propósito o qué sé yo? A ver, algún consejo para los que nos escuchan. Bueno, el primer consejo que podría darles a todas esas personas que quieren descubrir el propósito es que empieces ahora, que no procrastines tu relación con Jesús. Porque que les decíamos, si alguien sabe tu propósito, es Él. Y si tú estás perdiendo el tiempo pensando que lo vas a descubrir después de muchos años, te equivocas. Como hablamos de esa parábola de Mm, Jesús en la boda, es disfrutar del amado, es poder ya entrar en una relación, comunión activa con Él. Y va a ser en esa relación que Él nos va a revelar poco a poco nuestro propósito. Entonces yo te aconsejaría que no pierdas más el tiempo haciendo cosas que sabes que no necesariamente apuntan a Dios o no te convienen, sino que te enfoques en una relación con Jesús. muy cierto. Sabes, yo daría un consejo a las personas que todavía no han encontrado su propósito. Yo les, en base a la parábola, ¿no? De la boda, les diría, disfrute. Amén. Yo veo muchas personas que luchan y hasta a veces parece hasta un sufrimiento el descubrir el propósito, Es cierto. cuando en realidad, como vemos en la parábola, los que deciden entrar a la boda disfrutan de conocer al novio y del banquete, de participar en la boda. Entonces, yo les diría que no se afanen ni se angustien porque todavía tal vez no conocen su propósito, no, yo les animaría a que más que nunca disfruten el conocer al novio, el conocer a Jesús y participar de las cosas del Señor. Es realmente un deleite, ¿no? Y que no nos Ah, pase como el joven rico que rechazó el llamado, ¿no? Y se fue triste, ¿no? Los que rechazan el llamado, ellos tienen por qué sentirse triste, pero si tú has aceptado el llamado del Señor, disfruta hasta que Dios revele tu propósito. wao. ¿Tú tienes algún otro consejo? Y si Dios te puso un propósito en específico, cree que puedes hacer. Exacto. Porque Dios, si te dio la capacidad, te dio todo lo necesario, es que puedes cumplirlo. No hay tarea más pesada que Dios nos haya dado porque podemos cumplirlo. ¿Ok? Entonces, no te desanimes, ánimo, cree que Dios está haciendo, se está moviendo y está cumpliendo y va a cumplir, como dice ese verso, que me gustaría decirlo para terminar, que es una promesa bastante linda que yo encontraba acá, que esto está en Salmo 138:8, que decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Jehová cumplirá su propósito en ti. Wow, qué buena Amén. manera de cerrar. Y definitivamente, aunque tu propósito parezca gigante o no sepas cómo hacerlo, si Él te lo dijo, escrito está, cumplirás tu propósito. Gracias por acompañarnos en este primer episodio del podcast de los Hermanos del Trueno. Espero que haya sido de bendición para tu vida y si es así, te pido que puedas compartir este material, este video y bueno, comentarnos. Quisiéramos conocerte también. Sí, suscríbete a nuestro canal. Vamos a estar publicando nuevos videos de forma muy continua. Hay mucho contenido que Dios quiere hacer, así que suscríbete, como dicen, dale a la campanita, compártela a todas tus amistades, haz viral el nombre de Cristo a través de este podcast. Así que nada, eso, que Dios te bendiga. Dios te bendiga.